andas? Alonso, chaval, muévete. Que están a punto de llegar los actores, ¿eh? Venga, muévete, que con esto todo va a montar, tío. No has hecho nada, Alonso. Si te tienes que ir detrás todo el día. Alonso. Alonso. Yo que una cosa u otra, habrá que hacer. Están todos aquí. ¿Entonces qué? ¿Empezamos? Pues yo empezaría. Va, pues venga. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los que lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Era de complexión recia, es decir, más bien seco de carnes, enjuto de rostro. Era un gran madrugador y amigo de la caza. Perdón. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada. O Quesada. Gracias. Sobre dicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y tanto gusto que olvidó de todo punto el ejercicio de la caza, más aún la administración de su hacienda. Moncho, Bueno, ¿qué pasa? que has de ser un gran actor, un artista de primera. Pero nadie entiende nada. El Quijote, ¿sí? Sí. Vale. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada. ¿Qué no O entiendo? Quesada. Que da igual, que eso no es lo importante. No, si da igual, ¿para qué lo dices? Vivía en La Mancha, ¿sí? En Castilla-La Mancha, vale. Vivía con su sobrina y con un ama, que viene a ser algo así como una mayordoma, ¿vale? ¿Qué más? Era hidalgo. ¿Hidalgo? Hidalgo. ¿Y eso qué es? Algo, es mucho y es poco. Hidalgo es uno que tiene títulos, pero bienes más bien pocos, una especie de aristócrata venido a menos. O sea, mucha pasta no tenía. Pero como se las daba de aristócrata, no daba palo al lado. Exactamente, ¿vale? Eso es. ¿Qué más? Se pasaba el día leyendo libros de caballerías, ¿vale? ¿Y eso qué es? ¿Has visto Juego de Tronos? Sí. Pues no miraba la serie, se leía los libros. Yo conozco a uno que se Se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del mucho leer y del poco dormir, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Vamos, que se volvió loco. Se le fue la olla. Perdió la pinza. Al tío no se le ocurrió otra cosa que convertirse verdaderamente en caballero andante, e ir por todo el mundo en busca de aventuras con las que ganar eterno nombre y fama. Para hacerlo, 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría a su caballo. Pues no era cuestión que caballo de caballero tan famoso anduviera sin un nombre conocido. Hasta que al fin vino a llamarle Rocinante. puesto nombre a su caballo y tan a gusto, solo faltaba ponérselo a sí mismo. Y en ese pensamiento le anduvo otros 8 días, hasta que al fin vino a llamarse Don Quijote de la Mancha. Solo faltaba una dama de quien enamorarse. Pues caballero andante sin amores es como un cuerpo sin alma, como un árbol sin hojas, como un móvil sin cobertura. Mirase al de princesa, la vino a llamar Dulcinea, Dulcinea del Toboso. una mañana, sin que nadie le viera, se armó de todas sus armas, tomó su lanza, subió sobre Rocinante y por la puerta falsa de un corral salió al campo. Nuestro hidalgo se creía ya armado caballero. Durante su primera aventura se encontró con un ventero y así se lo hizo creer. Le tuvo toda la noche despierto velando sus armas. Cuando, en mitad del camino, se encontró con 13 mercaderes en ruta, que es como solían andar en aquellos tiempos por los caminos de España. Que todo el mundo se tenga. Si todo el mundo no confiesa, que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par, Dulcinea del Toboso.
Que viene el tío y dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Que mi churri es la que está más buena, ¿no? Y dicen estos, me estás contando, si no la conozco. Y dice este, que me da igual, que lo digas igualmente. Y estos, a ver un momento, por lo menos enséñame una foto y yo te digo. Y este que no, y esto que sí, que no, que sí. Y ya está liada la cosa, porque al estar como una cabra... ¡Venid aquí! ¡Cuidado! ¡Corráis, ¡Cuidado, bellaco! mercaderes! ¡Cobardes! ¡Mercaderes, cuidado! ¡Volved! ¡De dónde ha sacado el ¡Volved! gato! ¡Non fuyades! ¡Atended! Que no es por culpa mía, sino de mi caballo que me hay aquí tendido. ¡Ja! ¡Tú! Así de perjudicado quedó nuestro Don Quijote después de su primera aventura. Sí, que hubiera sido la última. Si no llega a ser por un labrador, Bueno, un campesino. un campesino, vecino suyo, que lo encontró agonizando en mitad del camino. ¡Wow! La casa del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Señor cura, lléveselos. Lléveselos y quémelos en la hoguera. Es más, queme esta biblioteca entera. Por suerte, el cura no tuvo tanta prisa como el ama, y así algún que otro bestseller se pudo salvar. Señor cura, que se ha despertado mi señor. Deprisa que vuelve, coge todos los libros y llevarlos a la hoguera. Y después tapiar la biblioteca y todo todico. Que muerto el perro, se acabó la rabia. Yo me voy a entretener a Don Quijote. Le voy a decir que un encantador se ha llevado los libros, la biblioteca... Mucho que colara este rollo de la magia, ¿no? Porque, bueno, en la mente de nuestro protagonista, pues, brujos, hechiceros y malandrines eran enemigos habituales de caballeros andantes, como él se creía. 15 días pasó Don Quijote tan tranquilo en su casa. Y hasta parecía estar cuerdo. Pero cada... Y así, sin que nadie se diera cuenta, Don Quijote empezó a preparar su segunda salida. que siempre viene después de la primera. Para hacerlo, fue a visitar a un labrador, ¿vale? A un vecino suyo, que, para que quede claro a todo el mundo, ¿vale? Era un hombre de bien. Sí, pero de poca sal en la mollera. Ya, le prometió y recontraprometió Don Quijote que el tío se convenció de salir con él, acompañarle en su aventura y servirle como escudero, dejando atrás mujer, hijos y hasta un trabajo estable. Has de saber, amigo Sancho, Sí, señor. que era costumbre muy usada entre los caballeros andantes de la época nombrar a sus escuderos gobernadores de las tierras que iban conquistando. Y yo tengo determinado que por mí no falte tan agradecida usanza. Decente Sancho, la fortuna nos acompaña antes de lo que podíamos esperar. ¿Ves allí que se levantan 30 o más desaforados gigantes contra los que pienso entrar en batalla, quitarles las vidas y con sus despojos empezaremos a enriquecer? A ver, señor, ¿de qué gigantes está hablando? A ver. Aquellos cuyos lazos miden algunos casi 2 leguas. No, señor, no se confunda, señor. Aquellos que usted dice no son gigantes, son molinos, ¿eh? Molinos de viento. ¡El maldito encantador que me persigue ha transformado estos gigantes en molinos! ¡Tal es la enemistad que me tiene para quitarme la gloria! Pero de nada, Como esta, pues, infinidad de aventuras vivieron nuestros justicieros por las tierras de Castilla. Pero, eso sí, a mí, una de las que me gusta más es la de los galeotes. ¿Galeotes? Sí. ¿Y qué son galeotes? Pues mira, los galeotes son prisioneros, ¿vale? Prisioneros condenados a remar a galeras para servir al rey y pagar por sus crímenes. ¿Y por mucho tiempo? A veces durante años, fíjate. Años, encerrados en un barco remando sin parar. Sí, así fue como se encontraron con 12 galeotes que iban prisioneros por el camino. Evidentemente 4 galeotes atados, con gruesas cadenas de hierro al cuello y con las manos esposadas. ¿Y el guarda? Y el guarda. Don Quijote, al verlos de esa manera, pensó que se trataba de unos pobres necesitados, cosa que le iba de perlas para su locura de caballero,
desfacer entuertos y ayudar y socorrer a los menesterosos. De todos estos venía otro, sí, otro, atado de tal manera que no podía ni tocarse la boca con las manos. Tenía él solo más condenas que todos los demás juntos. Iba por 10 años, y aunque le llevaban así de atado, aún temían los guardas que no pudiera huir. Se trataba del famoso Ginés de Pasamonte. Me habéis dicho, deduzco, que aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a cumplir no son de vuestro agrado y no vais muy dichosos a ellas. Por eso, y por el voto que hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores, exijo al señor guarda os libere de vuestras cadenas y os deje ir en paz. Mire, señor. Se armó tal alboroto que los prisioneros aprovecharon la ocasión para levantarse y salir huyendo. El primero en levantarse fue Ginés de Pasamonte. Cogió la escopeta, ahuyentó a los guardas del campo y ayudó a escapar a sus compañeros. ¡Galeotes! ¡Vamos, huid! ¡Sois libres, galeotes! ¡Ah! ¡Corred! Quiero que os dirijáis a la ciudad del Toboso, cargados con vuestras cadenas, y allí os presentéis ante mi señora y le digáis que su caballero, el de la triste figura, se le viene a encomendar. ¡Caballero! ¡Por Dios! ¡Venga, vela! ¡Venga, listo, venga! Hacer bien a villanos es echar agua en la mar. Pero en fin, ya está hecho. Sancho. ¡Señor! ¡Mire! Allí se descubre la gran ciudad del Toboso. ¿Dónde? Allí, señor. Allí. Oh, Sancho, corre, Sí. ve a la ciudad. Y no vuelvas sin haberte presentado antes ante mi señora. Sí, señor. Por 4 o 5 señales que he visto que este mi amo. Míralo. Está como una cabra. Yo creo que no será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me cruzaré por el camino, es la tal Dulcinea del Toboso. Y si él no lo creyera, juraré yo. Y si él jurare, juraré yo más. Y si él porfiare, tornaré yo a porfiar, hombre. Y así, acabará creyendo que un encantador le ha mudado la figura. Amigo, buenas nuevas me traes. Sí, señor, y tan buenas como que la princesa Dulcinea, junto con otras 2 doncellas, viene a visitar a vuesa merced. ¿Pero qué me dices? Sí. Mira que no me engañes. Señor, que no le engañe. El maldito encantador que me persigue ha transformado su sin igual hermosura y rostro en el de esa criatura horrible. Vamos, Sancho. Sí. Si Dios quiere y mi brazo no se tuerce, pronto hallaré la manera de deshacer tan desdichado conjuro. Sí, señor. Incansable me halla ahora, al alba del día de San Juan, a las puertas de la ciudad de Barcelona, donde se va a celebrar un importante torneo y donde pienso dar a conocer al mundo la fuerza y valía de mis brazos. Insigne, y jamás como se debe alabado, caballero Don Quijote de la Mancha. Yo soy el caballero de la Blanca Luna. Vengo a contender contigo y hacerte confesar que mi dama, sea quien fuere, es más hermosa que tu Dulcinea del Toboso. La cual verdad, si tú confiesas, excusarás tu muerte. Mas si peleares, si yo venciere, no quiero sino que dejando tus armas, te retires a tu lugar por tiempo de 1 año. ¡Vencidos sois! Yo no soy el caballero de la Blanca Luna. Soy el bachiller Sansón Carrasco. A
amigo y vecino de Don Quijote, que preocupado por su locura, hace ya algún tiempo que vengo siguiéndole vestido de caballero andante. Más levantarse. Largo y triste fue el camino de vuelta a casa para nuestros amigos Quijote y Sancho. Y vivieron tantas y tan diferentes aventuras que ya la fama no les quiso abandonar. Pero oye, quien quiera saberlas, a leerse el libro, ¿eh? Que es corto. Sí, un libro corto. Llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo esperaba. Ya fuese por la melancolía de darse vencido, o quizá por disposición del cielo, que así lo ordenaba. Se le arraigó una fiebre que le tuvo 6 días en cama. Nunca, en ningún libro de caballerías, caballero andante había tenido una muerte tan sosegada. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tan extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco. Fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo, vivir loco.